Bueno, buenos días. Aquí estamos en este ciclo de clases sobre aproximación a la Biblia. Esta es la última clase, continuación de la anterior, en la que estuvimos hablando sobre las claves para comprender mejor el Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento sabemos que están los 4 evangelios, de los que hablamos la clase pasada, y vamos a ver en esta clase los hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles, concretamente las cartas de San Pablo, eh, Santiago, San Pedro, San Juan, San Judas. Vamos a explicar un poquito el contenido de esas cartas y sus destinatarios y las circunstancias en las que se escribieron. Y bueno, uno podría pensar, estaba yo dándole vueltas a este tema, que tienen que ver estas cartas con nuestra vida, ¿no? Porque cuando uno lee los evangelios, lógicamente la vida de Cristo es de un gran atractivo, su doctrina y la fuerza de su ejemplo transformaron el mundo. Y claro, los hechos de los apóstoles son ya como los personajes secundarios, ¿no? Pero realmente esta etapa posterior a la muerte de Jesucristo tiene una grandísima importancia para nuestra vida, ¿no? Porque probablemente para todos los que oímos estas clases, lo que vivieron los primeros cristianos es realmente nuestra propia vocación, ¿no? Es decir, aquello a lo que Dios nos ha llamado. Nosotros no conocimos directamente a Jesucristo, recibimos su mensaje a través de otras personas que le conocieron antes y estamos llamados a permanecer en cada uno de nuestras actividades profesionales, sociales, etcétera, tal como somos, sin cambiar de circunstancias, ¿no? Y esa fue la vida, pues, de aquellas personas que en los primeros siglos, concretamente, estos libros se escriben todos antes del año 100, ¿no? Después de Cristo, porque sabemos que la revelación termina con la muerte de San Juan. Y entonces aquí, en estas cartas y en estos hechos, nos podemos sentir protagonistas, porque por una parte en los hechos es la historia de cómo los primeros pusieron en práctica el mandato de Cristo, ir por todo el mundo y predicar a las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eran hombres corrientes, pescadores, uno de ellos era, bueno, como del CENIAT, recaudador de impuestos. Otros eran de una mayor preparación, como Lucas, que no era apóstol, pero siguió a Jesucristo muy desde los primeros tiempos. Y pues bueno, su vida, ¿no? Y cómo ellos pusieron en práctica ese mandato, sin dejar de ser y de estar en lo que Dios les había pedido. También están las cartas de los apóstoles, que eran como aquellas cartas efectivamente que ellos remitían a las primeras comunidades, a aquellos primeros que habían creído, y como para aconsejarlos en sus dudas, para darles formación, para que no se desviaran del camino. Pues bueno, en esta pequeña introducción quería como que nos fijáramos en esto, ¿no? Que nuestra vocación cristiana está en encontrar a Dios en la vida diaria, ¿no? Allí es donde Dios nos llama, allí donde estamos, ¿no? Sin distinguirnos externamente de los demás, somos personas corrientes, ¿no? No nos distinguimos ni por nuestro aspecto extraño, distinto o que hagamos cosas raras, pero sí nos distinguimos por otras muchas cosas. Por ejemplo, por la calidad, ¿no? Y la calidez de nuestro trato. De los primeros cristianos se decía, mirad cómo se aman. También por el modo de transmitir la fe, por nuestra actitud ante la vida, ante el dolor, ¿no? O sea, cómo transmitimos nuestra fe sin palabras, ¿no? Con hechos, con nuestra fortaleza, con nuestra serenidad, con nuestra confianza en Dios y en los demás, con nuestra alegría. También nos distinguimos, ¿no? En el modo de influir en el ambiente a través de la amistad, ¿no? Cada una, como decíamos allí donde estamos. El modo de propagar el Evangelio es de boca en boca. Es decir, ese mensaje que ha transformado nuestra vida lo entrego con alegría, como un hallazgo, como aquello que ha dado luz a mi existencia, lo entrego a los que están conmigo.
También eh, hay una diferencia, ¿no? También en cuanto nos distinguimos por nuestro modo de transformar el mundo, donde hay personas que practican su fe, las costumbres que se viven están de acuerdo a esa fe que profesan. Y eso no significa que sean unos aburridos y unos fastidiosos, todo lo contrario. Su modo de divertirse es genial, espectacular y de acuerdo al respeto de la dignidad de las personas, ¿no? También en aquellos lugares donde hay legisladores que han conocido la ley de Cristo, pues esas legislaciones respetan la justicia, respetan el orden social, respetan la dignidad de la persona, desde el primer instante de su concepción hasta la muerte natural. También, donde hay personas cristianas que practican su fe, procuran reflejar en su modo de ser, en su modo de actuar, en su modo de vestir, lo que son hijos de Dios y manifiestan pues un atractivo de, de quien se sabe hijo de Dios, ¿no? Tanto por su buena presencia, ¿no? Como por su elegancia, simpatía y buen trato, como decíamos antes, ¿no? Por tanto, tanto los hechos, ¿no? Que es esa historia de los primeros cristianos del primer siglo, como las cartas de los apóstoles que vienen como dirigidas a cada una de las comunidades cristianas, pudiéramos escucharlas, leerlas como dirigidas a nosotros mismos, aunque haya circunstancias que lógicamente han cambiado, porque bueno, no estamos en el siglo I, estamos nada más y nada menos que 20 siglos después. Entonces, los hechos de los apóstoles, ¿no? Este libro, ¿verdad?, es de San Lucas, el mismo que escribió el tercer evangelio. Es la narración de cómo los apóstoles llevaron a cabo la misión encomendada. Es una continuidad, ¿no?, de su tercer evangelio, tanto en la intención que tiene al escribirla como autor, como en su metodología. Es decir, se ve claramente que es el mismo autor del tercer evangelio por el modo de tratar los hechos, o sea, hay una, como historiador, recoge los hechos con mucha objetividad, es muy, digamos, se, muy respetuoso de la realidad. No, no son novelas, fábulas, leyendas, ¿no? Sino que recoge los hechos que ocurrieron, al mismo tiempo dándoles el sentido que realmente tienen, o sea, qué quería decir Dios a través de aquellos hechos, no sin tergiversar los hechos. Por ejemplo, se puede constatar que las cosas que narra Lucas en los Hechos de los Apóstoles coinciden perfectamente con la historia romana de la época. Por ejemplo, Flavio Josefo, que lo hemos nombrado en otras oportunidades, historiador, narra la muerte de Herodes. Personajes históricos coinciden perfectamente con lo que se habla en los Hechos de los Apóstoles. También los hallazgos arqueológicos coinciden con lo que ocurría, con lo narrado en este libro. Y las cartas de San Pablo, que son contemporáneas, pues también se conectan perfectamente con la narración de San Lucas. Pues bueno, son, como sabemos, era un buen escritor, Lucas, con un buen estilo griego, coherente, bien estructurado, y al escribirlo, él quiere que ese texto sea como un camino de fe, es decir, que quienes puedan leerlo puedan aumentar su fe, viendo cómo Dios actúa a través de sus hijos de la primera hora, ¿verdad? Y también cómo hacer pública la religión que vino a traernos Jesucristo, ¿no? Porque en el Imperio Romano las religiones debían estar como reconocidas, ¿no? Y para eso, pues, tenían que, bueno, manifestarse claramente sus objetivos y todo eso, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles se refleja muy bien la alegría del Espíritu Santo, el origen sobrenatural de la Iglesia, la protección que Dios tenía y daba a sus primeros fieles. Y vemos, ¿no?, cómo hubo una expansión, ¿no?, que comienza en Jerusalén y se dirige al mundo entero. En el Evangelio de San Lucas, decíamos que San Lucas escribe
como un recorrido desde Belén, digamos, el lugar del nacimiento de Jesús, hasta Jerusalén. Jerusalén es como la meta, todo está dirigido a Jerusalén. En los hechos de los apóstoles es desde Jerusalén al mundo, ¿no? Esa misión apostólica universal. El libro de los Hechos está compuesto por 28 capítulos y se puede dividir en dos partes, 14 y 14. En el centro, ¿no? El capítulo central entre los 14 y 14 es el Concilio de Jerusalén, que tuvo una importancia enorme, fue el primer concilio. Y en las distintas cartas, ¿no? Que vamos a ver, la temática de este concilio tiene como importancia, se refleja que era un tema delicado en los primeros cristianos. Entonces, ¿qué pasaba con el concilio de Jerusalén? Primer concilio de la historia, ¿no? Pues allí se trató el tema de, o sea, recordamos que los primeros cristianos, unos eran procedentes del judaísmo, ¿no? Y tenían por santas, como eran realmente, las tradiciones de Moisés, la ley, las tradiciones del culto, etcétera, ¿no? Y cuando empezaron digamos, a convertirse los primeros que procedían de la gentilidad, estos pensaban que lo correcto era que, bueno, vivieran las costumbres de los judíos, ¿no? La circuncisión, los alimentos prohibidos, etcétera, ¿no? Pero los gentiles no tenían por qué vivir eso. Y en el Concilio de Jerusalén se aclara totalmente que mm, a la iglesia se entra por la fe, no por las tradiciones de la ley de Moisés, ¿no? Y solamente les imponen como unos deberes que era pues evitar comer de las carnes de los ídolos, sacrificadas a los ídolos, y alguna otra cosa que ahorita no recuerdo, ¿no? Pero muy poca cosa. Entonces, decíamos que los Hechos de los Apóstoles son 14 capítulos en el centro del Concilio de Jerusalén y 14 capítulos más. En la primera parte se recoge la predicación de San Pedro y en la segunda parte la predicación de San Pablo, en la que se ve la iglesia de Jerusalén, la expansión fuera de Jerusalén, las conversiones de los gentiles, y San Pablo cuando lo apresan y su predicación desde la cautividad en Roma. Bien, el nacimiento de la iglesia es el tema de los temas que se tratan en los Hechos de los Apóstoles, es como asomarse a cómo vivían la fe los primeros cristianos. Entonces, por ejemplo, su vida sacramental, ¿no? La vida litúrgica, cómo se reunían a orar y se reunían para celebrar la fracción del pan. Y está perfectamente descrita esa ceremonia de la fracción del pan que es idéntica a la misa, tal como nosotros la vivimos ahora, 21 siglos, bueno, 20 siglos después. Se explica con mucha claridad la jerarquía eclesiástica, es decir, que Dios eligió a 12 apóstoles para que gobernaran, ¿no? Con el poder de gobernar, de santificar y de enseñar. Esos 12 apóstoles, uno fue Judas, que murió, bueno, que fue el traidor y aparte de que murió, estuvo fuera, se salió del grupo de los 12, ¿no? Se lee allí cómo se eligió el sustituto de Judas, que era Matías, y se ve clarísimamente el lugar preeminente de Pedro en relación a los demás. Le nombran 56 veces, ¿no? Impresionante. También, pues, lo que decíamos antes, ¿no? La vida de los primeros cristianos, la oración, la Eucaristía, la doctrina, hechos de desprendimiento de las cosas materiales, de un amor y una fraternidad muy grande entre todos los cristianos de la primera época. Y también se ve el papel de María como en unión de toda aquella primera comunidad. Bueno, y su papel en relación al nuevo Israel. Es decir, el antiguo Israel era el pueblo elegido, ahora el nuevo Israel es la iglesia. Y María tiene un papel importante en esa nueva congregación de fieles. Se dice que es el Evangelio del Espíritu Santo,
¿no? Porque también prácticamente en cada página de los Hechos de los Apóstoles se menciona el Espíritu Santo. Se habla de él, se le menciona 57 veces, ¿no? Una vez más que San Pedro. Y, por ejemplo, en Pentecostés, lógicamente, donde él es el protagonista principal, cuando Cornelio se convierte, que era el primer pagano que recibía el Espíritu Santo sin haber sido circuncidado ni nada de eso, ¿no? Bueno, también la elección y el envío de los apóstoles a la misión apostólica por todo el mundo, la ayuda que prestaba a los presbíteros, ¿no? Y la protección a la iglesia en su actividad evangelizadora. Bueno, entonces aquí recogemos, ¿no? Pues, las principales ideas de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo, ¿no? Muy bien. Perdón. Vemos ahora las cartas paulinas. Bueno, San Pablo, ¿no? Todos conocemos su historia. Era, persiguió, formaba parte de los fariseos, ¿no? Judío, practicante. Cuando, vamos a ver, cuando con Esteban, ¿no? Apresan a Esteban y lo condenan a muerte por lapidación, se dice allí en los Hechos de los Apóstoles que Pablo, Saulo, ¿no? Era, antes de ser Pablo, tenían otro nombre, ¿no? Igual que Pedro, ¿no? Entonces era Simón y después fue Pedro, ¿no? Igualmente antes Saulo, se llamaba Saulo y después fue Pablo, ¿no? Cuando ya acogió la fe. Bueno, entonces San Pablo va en persecución de los cristianos, en, disculpen, de los cristianos en Tesalónica, no, perdonen, iba a Damasco, y en el camino se le aparece el mismo Jesucristo, y él queda ciego, y llega a Damasco, en Damasco recibe la fe, y comienza entonces a predicar la fe, y claro, los que le oían estaban asustadísimos, porque hasta ese momento San Pablo era el que iba a buscarlos para apresarlos, y quizás, pues bueno, la cosa no iba a terminar bien, pues. Pero bueno, ahora comienza Saulo a predicar y lo hace con la misma fuerza, con la misma pasión, con la misma fidelidad con que lo hacía cuando estaba convencido de que la verdad era bueno, la ley de Moisés y el judaísmo, ¿no? Pues bueno, San Pablo escribe, podríamos como distinguir diferentes escritos, ¿no? Bueno, disculpen, hecho para atrás. San Pablo se convierte, predica el Evangelio, lo tuvieron que aceptar los apóstoles, porque los primeros que no lo querían y desconfiaban de él eran los apóstoles. Después de esto, él comienza a predicar sobre todo fuera de Jerusalén. Hace 3 viajes en los cuales recorre muchísimas ciudades, impresionante, ¿no? Tenía un gran afán por difundir la doctrina cristiana, y luego de eso regresa a Jerusalén. En Jerusalén es apresado, él apela al César, lo envían a Roma, en Roma permanece cautivo por 2 años y es condenado a muerte. Lo decapitan con una espada, le cortan la cabeza, ¿no? Por eso lo representan. Fíjense que aquí en la imagen que tenemos en la pantalla vemos a San Pablo con una espada en su mano, que fue el instrumento de su martirio y, pues bueno, la llave para entrar en el cielo, ¿no? Entonces, San Pablo escribe en un primer momento, mientras él está libre, ¿no? Haciendo todos esos viajes, va escribiendo desde las distintas ciudades por donde va pasando a las comunidades cristianas que había dejado fundadas anteriormente, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las cartas a los tesalonicenses, gálatas, corintios, romanos. Después, cuando ya San Pablo es apresado y está en Roma, escribe, se llaman las cartas de la cautividad, escribe a los filipenses, ¿no? Colosenses, efesios, todas esas son comunidades, la comunidad de Filipo, de Colosas, de Éfeso. Y también escribe una carta a una persona concreta que era Filemón, ¿no? Filemón no es una ciudad, sino es una persona. Y también
las cartas pastorales, que también están escritas a dos personas concretas, que son Timoteo y Tito, que fueron dos de sus seguidores que él dejó al frente de la iglesia de Creta y de, bueno, ya cuando lleguemos allí decimos cuál es la de Timoteo, que no recuerdo ahora, creo que es Corinto. Entonces les da consejos sobre el modo en que deben ejercer su ministerio como obispos de esas comunidades. Y por último está la carta a los hebreos, en la que está dirigida, bueno, y tiene como unas características distintas a las del resto de las cartas que veremos enseguida. Entonces decíamos, cartas de San Pablo, ¿no? Son entonces las primeras que escribe estando él libre, las de la cautividad, que incluyen cartas a las comunidades ya fundadas y a personas concretas, y la última es la carta a los hebreos, que tiene un carácter más doctrinal y teológico. Vamos a ver algunas pequeñas cosas de estas cartas, ¿no? Entonces, carta a los tesalonicenses. ¿Dónde queda Tesalónica? Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia. Macedonia es la actual Grecia. Él escribe, esta es la primera, la más antigua de las cartas. Es uno de los primeros escritos porque los evangelios se escribieron después, ¿no? O sea, primero se escribió esta carta antes que los evangelios. Bueno, entonces escribe desde Corinto a aquellos que él había conocido y que habían comenzado a ser cristianos, conformaban la comunidad cristiana en Tesalónica, ¿no? Entonces, estos textos, claro, tienen un carácter doctrinal y moral, por lo tanto, requieren como un poquito de esfuerzo para tratar de entender qué es lo que quiere transmitir San Pablo allí, porque hace referencia a circunstancias concretas de la comunidad de Tesalónica, que eran en su mayoría gentiles, y él les va explicando, ¿cómo se llama? Les va explicando, pues, aspectos que no tenían claros, ¿no? Bueno, entonces les habla de la necesidad de vivir, de profesar la fe, de tener una vida cristiana coherente. Y les enseña, por ejemplo, tenían dudas sobre cuál era la condición de los difuntos después de la muerte, ¿no? Les habla también de la última venida de Cristo, porque Jesucristo vendrá al final de los tiempos, tal como él anunció cuando estuvo aquí, pero los primeros cristianos les parecía que esa segunda venida de Cristo estaba a punto de ocurrir, y entonces eso los tenía como un poco nerviosos, digamos, ¿no? Bueno, la carta a los Gálatas, ¿no? Galacia está en Asia Menor, la actual Turquía. Es un poquito posterior a la carta a los tesalonicenses, ¿no? Un poquito más adelante de los años 50, ¿no? Y San Pablo estuvo allí, en esta ciudad, en sus tres viajes, primero, segundo y tercer viaje. Y les escribe porque han llegado allí los judaizantes. Judaizantes eran cristianos, ¿no? Que no entendían bien lo que el concilio de Jerusalén ya había establecido. Es decir, que los que se habían convertido procedentes del judaísmo, no era necesario que vivieran las tradiciones propias de Moisés, sino que ellos se habían incorporado a la iglesia por la fe, no por la ley de Moisés. Entonces, muy bien. Y entonces es una como carta en la que se habla de la libertad de los fieles, de la filiación divina, que somos hijos de Dios, ¿no? Y también de Cristo crucificado y resucitado. Luego, carta a los Corintios. Corinto era una ciudad que estaba en la península de Acaya. Acaya es la actual Grecia. Como estaba justo en el istmo de la península, había un puerto, tenía dos puertos, uno a cada lado, uno daba hacia el mar Egeo y el otro hacia el Adriático, creo que es el otro, ¿no? Era una ciudad muy grande, con mucha actividad comercial, y como pasa con todas las ciudades que tienen puerto, hay allí como pasa gente muy distinta,
como un relajamiento moral, ¿no? Era una ciudad que en aquella época tenía 600.000 habitantes. Bien, entonces San Pablo funda una comunidad cristiana allí en Corinto, ¿no? En su segundo viaje, en el año 50. Él está allí junto con Silas y Timoteo. Permanece en Corinto durante año y medio, junto con dos judíos que se habían convertido al cristianismo, que eran un matrimonio, Aquila y Priscila. Aquila significa águila, era el nombre del esposo, y Priscila, ¿no? Era ella. Los habían expulsado de Roma por el hecho de ser judíos. Bueno, total que Aquila y Priscila se convierten y San Pablo está durante año y medio en Corinto predicando, ¿no? Primero predica en las sinagogas, se convierte Crispo, que era el jefe de la sinagoga, y más adelante, hacia allá los años 57-58, hay muchas conversiones de paganos. Era gente de procedencia sencilla, ¿no? Socialmente hablando, y hay un gran ambiente de degradación moral alrededor de ellos, ¿no? Por tanto, cuando San Pablo escribe a los de Corinto, les advierte que están en un ambiente donde, pues, un ambiente malo, que tienen que cuidarse, digamos, ¿no? Y les habla de temas como los siguientes, ¿no? Se habían dado divisiones entre los cristianos. También había un escándalo porque había un caso de incesto entre personas cristianas. También había pleitos entre los cristianos que se dirimían ante tribunales paganos. El modo de vestir de las mujeres no era demasiado bueno y había desorden también en las celebraciones litúrgicas. Pues como se ve, esta comunidad tenía problemas, ¿no? No habían ahondado mucho en su fe y en las consecuencias de su fe, probablemente pues por el ambiente difícil en el que vivían. También tienen dudas sobre el matrimonio y la virginidad, sobre si pueden comer carnes que han sido sacrificadas a los ídolos, etc. Entonces San Pablo les va dando explicaciones sobre todos estos temas, ¿no? Les habla sobre la resurrección de los muertos y esto, ¿no? Entonces, bueno, esa primera carta a los Corintios es una carta fuerte donde San Pablo trata como de, bueno, de poner las cosas en orden. En la segunda carta, en verdad, es una carta mucho más suave, digamos, es una segunda reacción y pues bueno, ahí esa segunda carta se divide en dos partes. La primera parte se dice la carta, se ha llamado la carta de las lágrimas, y la segunda, la carta de la reconciliación. Bueno, eh, seguimos, ¿no? La carta a los romanos. Entonces, San Pablo, que tiene en mente ir a España y a Roma, le escribe a los romanos desde Corinto para preparar su viaje, ¿no? Entonces, antes de llegar allí, pues él nunca había estado en Roma, pero como piensa ir, les escribe a las comunidades de judíos de Corinto, perdón, de Roma, para ir preparando su viaje, ¿no? Entonces, allí ya había algunas personas conversas, algunas al cristianismo, ¿no? Algunas desde el judaísmo y otras desde los gentiles. Y les explica con mucha fuerza que no hay distinción entre ellos, que todos son cristianos, ya sea procedentes de los paganos o procedentes de los hebreos. Bueno, entonces, les habla, que en la primera parte, que son 11 capítulos, les habla que la salvación viene por Cristo, por la fe, y no por las obras de Moisés. Esto es, que los judíos, como hablábamos antes de lo del concilio de Jerusalén, tenían siempre en mente que había como que vivir lo que Moisés había dicho, ¿no? Y pues querían imponérselo un poco a los paganos. Entonces, a los cristianos procedentes de los paganos. Y después les estoy hablando que está bien, hay que ser cristiano por la fe, pero es una fe con obras, ¿no? Que hay que hacer el bien con la gracia del Espíritu Santo, porque somos santos e hijos adoptivos del Padre. Hay que pasar de la enemistad entre las personas a la amistad, hay que ser nuevas criaturas.
Bien, entonces una exhortación al buen obrar, según la fe y no según la ley. Luego, en los capítulos del 12 al 15, ¿no? Entonces sigue aplicando estos principios a la vida de los cristianos. Y esta carta a los romanos es como la cumbre de las cartas de San Pablo. Aquí se recoge un poco como toda su doctrina, y todas las demás cartas vienen a ser como explicaciones o profundizaciones de esta carta a los romanos. Bueno, vamos a ver ahora las cartas de la cautividad. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Entonces, está la carta, eh, las de la cautividad serían estas, ¿no? A los filipenses, colosenses y efesios, ¿no? Y la carta a Filemón, que es esta persona que les decía antes, ¿no? Entonces, estas cartas se nota que son posteriores en la vida de San Pablo. Nos damos cuenta de que ahora él está preso, que él ya ha pasado por muchísimas cosas en todos esos viajes anteriores. Pues bueno, lo han expulsado de la ciudad, lo han lapidado, ha pasado por todo tipo de peligros y de situaciones. Es un hombre como ya curtido por la vida y por la predicación evangélica. Por tanto, estas cartas son como, eh, tienen ya un tono distinto, también un vocabulario diferente, ¿no? Bueno, no totalmente, porque es la misma doctrina de Cristo y de la Iglesia, pero él también está en una edad más madura y se plantean también nuevos retos para la vida cristiana, para ahondar en la riqueza de la fe. Entonces, por ejemplo, en la carta a los filipenses, ¿no? Esta iglesia de Filipos había sido fundada por San Pablo en los años 50-51 en el segundo viaje. Filipos era una ciudad que era encrucijada de muchos caminos, había mucha gente de la gentilidad y cristianos que procedían de la gentilidad. Y la carta la escribe desde la prisión para agradecer su ayuda porque le habían mandado a una persona que era Epafrodito, de allá de Filipos, con limosnas, o sea, le habían mandado una contribución económica para que él se pudiera mantener en sus años de cautividad. Entonces les agradece, les ayuda y también los anima a vivir una vida cristiana de modo auténtico. Hay algo muy bonito en la carta a los filipenses, que es el himno cristológico, donde se habla, se llama Filipenses 2, 6, 11, donde se habla de la humillación de Cristo y de su exaltación. En la carta a los colosenses, ¿no? Esta iglesia de Colosas no había sido fundada por San Pablo, sino por un cristiano que se llamaba Epafras, ¿no? Y en esta iglesia se está dando una crisis porque hay como un gran sincretismo, ¿no? Habían llegado allí, pues bueno, sectas judías, también paganas, y también la gnosis, ¿no? Y pues bueno, se habían como mezclado, se había dado como un sincretismo, ¿no? Una mezcla de ideas equivocadas junto con el cristianismo, y entonces San Pablo le escribe a los colosenses para explicarles algunos errores en los que habían, o dudas que tenían en relación a él, ¿no? Entonces les habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, ¿no? Porque pensaban que los ángeles eran criaturas superiores a Cristo. Hay una frase muy bonita allí en Colosenses que San Pablo explica que en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Es como una frase donde se explica la perfecta unión entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Está en Colosenses 2:9. También se habla de que Cristo es eterno y que es el Hijo del Padre, es Dios, que toma la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Por tanto, es superior a los hombres y incluye también enseñanzas morales y disciplinarias, no en Colosenses. En la carta a los Efesios es igual a la anterior, bueno, más o menos los mismos temas, pero quizá hay una mayor profundización. No se dirige a una comunidad directa, ¿no? Por ejemplo, aunque se dice que es a los Efesios, no tiene introducción que diga esto es para los Efesios, ¿no? Sino que da la impresión de que era como una carta circular, digamos, es decir, que iban pasando de comunidad en comunidad, pero que ha sido denominada así a los Efesios. Y en ella habla del plan salvador de Jesucristo, el pecado, la redención, y cómo Cristo al dar su vida por nosotros
ha reconducido toda la creación, toda la humanidad, ha logrado la unidad y la ha conducido a Dios, ¿no? Luego habla de que hay que pertenecer a la iglesia, que si formamos parte de la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Habla de la iglesia como la esposa de Cristo y que es el instrumento de salvación para toda la humanidad. Saca también conclusiones prácticas de estas doctrinas, ¿no? de la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Y que si somos el cuerpo de Cristo debemos estar unidos entre nosotros, un solo cuerpo, unido por la caridad. O sea, los cristianos unidos unos con otros, porque todos formamos una sola cosa con Cristo. Bueno, en la carta a Filemón, Filemón era una persona adinerada y le pide a Tíquico, que era uno de sus ayudantes, que lleve una carta a Colosas, ¿no? Donde vivía Filemón, y que acompañe Tíquico, ¿no? Junto con su carta a Onésimo. Onésimo, esta es una carta muy corta, ¿no? Pero muy bonita. Onésimo era un esclavo, ¿no? De Filemón, que al parecer se escapó, quizá porque se había robado alguna cosa, y así, ¿no? Pero Filemón llega a Roma, conoce a San Pablo, se convierte y ayuda muchísimo a San Pablo en Roma. Entonces, pasado el tiempo, pues San Pablo piensa que es bueno que Onésimo vuelva a casa de su amo, que también es cristiano. Y entonces San Pablo le escribe, ¿no? Agradeciendo a Filemón la ayuda que le ha prestado a través de ese esclavo, y le pide que lo reciba como a un hermano, porque tienen todos la misma fe. Y le dice, mira, no te lo mando, ¿no? A Filemón, sino que te lo ruego, no te lo suplico, como quien quiere, pues bueno, es como pidiéndole un favor, digamos, ¿no? Es una carta familiar de San Pablo a Filemón, y se habla de esta carta como la carta maestra de la libertad cristiana. Bueno, vienen ya las cartas pastorales, es decir, San Pablo, ¿no? Que tiene dos colaboradores estrechísimos, que son Timoteo y Tito, ¿verdad? Timoteo preside la iglesia de Éfeso y Tito la de Creta. Pablo ya está anciano, presiente su muerte, ¿no? Y vierte toda su sabiduría y da consejos a estas dos personas sobre el modo de llevar bien las comunidades a las que les corresponde gobernar y servir, ¿no? Es un estilo sencillo, familiar. Y bueno, ¿quiénes eran Timoteo? Timoteo fue colaborador de San Pablo, le acompañó en muchos de los viajes, por ejemplo, en Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, Éfeso, Macedonia. Todos esos viajes, Timoteo estuvo al lado de San Pablo como colaborador suyo, en Asia Menor también. Pero ya, después de todos los viajes, lo deja como, digamos, obispo de Éfeso. Y entonces le pide, lo alienta a mantener la buena doctrina y a dar ejemplo de vida cristiana. En la segunda carta también lo anima a perseverar, a no tener miedo al sufrimiento y a consolidar esa iglesia local de Éfeso. Bueno, hablando de Tito, ¿verdad? Tito era hijo de padres paganos, ¿no? Viajó también mucho tanto con Pablo como con Bernabé. Les acompañó al concilio de Jerusalén, este primer concilio del que ya hablamos. Y también les llevó una carta a Corinto en la que San Pablo les pedía ayuda económica para la comunidad de Jerusalén. Bueno, entonces Tito después queda como obispo de Creta. Y el contenido de la carta es similar a la carta de Timoteo. El tema de todas estas cartas es la salvación en Cristo. Es decir, Cristo vino al mundo para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna. Bueno, y ya terminando con San Pablo, está la carta a los hebreos. Se dice que es una carta de San Pablo, pero realmente los estudios que se han hecho de esta carta indican que no era suya, sino de digamos, un discípulo muy cercano a él, ¿no? Tiene un estilo diferente, tanto en el modo de redactar como en el vocabulario que utiliza.
pero toda la predicación que se recoge en la epístola a los hebreos es de San Pablo. Tendría que ser como que se la hubiera escrito otra persona, pero es su doctrina, ¿no? Se piensa, por el modo en que está escrita la carta a los hebreos, que era un cristiano culto de origen judío, buen conocedor de la Sagrada Escritura y de las cuestiones teológicas propias de los judíos, ¿no? Muy cercano a San Pablo en su pensamiento y en su actividad. Era de cultura helenística, con un gran celo pastoral y un profundo conocimiento de la vida religiosa del pueblo hebreo y del culto en el templo, ¿no? En el templo de Jerusalén. Es un ensayo teológico, ¿no? Tiene cierta dificultad de comprensión, porque aquí San Pablo, decimos que la doctrina es de él, aunque el que escribió era esta otra persona, se dirige a los cristianos procedentes del judaísmo, que eran, eh, les habla sobre el culto mosaico y las ceremonias, ¿no? Por lo que él quiere es demostrar la superioridad del cristianismo sobre la antigua alianza. Demostrar la superioridad no es una cosa polémica, sino que él va dando argumentos por los cuales la nueva alianza es más perfecta que la antigua alianza. En la nueva alianza se da el perfecto cumplimiento de la antigua, tanto en el sacerdocio como en los sacrificios, ¿no? El sacerdocio y el sacrificio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, que no era sino figura de lo que se iba a perfeccionar en Cristo. Y exhorta a perseverar en la fe y a mantener la esperanza. Bueno, cartas católicas. Bueno, entonces aquí tenemos a San Pablo, perdón, a San Pedro. Entonces, le reconocemos porque se le representa habitualmente con una llave en la mano, porque a él Jesús le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no? Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, como sabemos, es el primer papa. Y entonces las epístolas católicas, ¿no? No son solo de de San Pedro, sino que tenemos también de Santiago, Juan, Judas. Y por último, vamos a ver el Apocalipsis, ¿no? Bueno, entonces, las epístolas católicas, ¿no? Son epístolas dirigidas no a una persona concreta o no a una comunidad específica, por ejemplo, Colosas, ¿no? Sino están dirigidas a toda la Iglesia católica. Católica significa universal. Entonces, muestran la vida y la fe de los primeros cristianos que están repartidos por todo el mundo. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de las epístolas católicas, vamos a hacer como un pequeño recuento de qué estaba pasando en Palestina en esta época, porque uno no tiene mucho conocimiento de esto, ¿no? Y resulta que había bastante confusión en la vida política de Palestina en la época en que se escriben todas estas cartas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sabemos que Palestina estaba bajo el gobierno en la época del nacimiento de Cristo, era una comunidad que dependía del Imperio Romano, pero que tenía un rey judío supeditado a el gobierno de Roma, ¿no? O sea, tenemos a Herodes, los distintos Herodes, que, o sea, se gobernaba a través de él, pero era parte del Imperio Romano. Entonces, en el momento de la muerte de Cristo, esto sigue así, ¿no? Y en el año 44 después de Cristo, ¿no? Muere el último Herodes y pasa eh, a ser gobernada directamente por los romanos. Esto genera un gran descontento en Palestina y va como promoviendo un descontento que va a terminar en una gran revolución en el año 66 contra el poder romano. Comienza esa revolución, pero los romanos no se van a quedar tranquilos y van tratando de pacificar, entre comillas, nuevamente la región de Palestina, por la fuerza, lógicamente, ¿no? Entonces, en el año, por ejemplo, 68, ¿verdad? La comunidad de Qumran es destruida
Qumran, que es el lugar donde después de muchos siglos, bueno, realmente el siglo pasado, se encontraron todos esos manuscritos que han sido de gran valor para los estudios de la Sagrada Escritura. Entonces, los que vivían allí, que eran los esenios, se fueron a otro lugar que se llamaba Masada, y en el año 73 también fue destruido Masada, ¿no? Sabemos que en el año 70, ¿no? Retrocedo, fue el asedio de Jerusalén, ¿no? Sabemos que Jerusalén es una ciudad amurallada, fue asediada por los ejércitos romanos, pues fallecieron las personas que estaban allí, y el templo de Jerusalén, ese que había visto Jesucristo y los primeros apóstoles, que había sido como remodelado y mejorado por Herodes, pues bueno, ese templo no queda piedra sobre piedra, lo único que queda entonces es el muro de las lamentaciones, ¿ok? Entonces, los judíos, perdón, los romanos sabían que el motivo de la rebeldía y de la inquietud de los mm, judíos surgía de que ellos se pensaban que eran el pueblo elegido y por tanto soberano, y no querían tener el poder romano. Este es uno de los motivos por los cuales derriban el templo de Jerusalén. Bueno, se sabe, ¿no?, que los celotes, que eran otros de los judíos de la época, se van al desierto, ¿no? Permanecen activos, como en guerrilla, digamos, ¿no? Los cristianos, antes de la destrucción de Jerusalén, se van a una ciudad que se llama Pela, o Pella con doble L, en la actual Transjordania, ¿no? Y después de haber sido destruido Jerusalén y renovado el poderío romano, después de eso vuelven a Jerusalén, ¿no? Entonces todo eso hace que las comunidades judías se diseminen por todo el territorio de la Asia Menor y de pues bueno, en general del Imperio Romano, ¿no? Los fariseos, pues resulta que son los que comienzan, es como la parte fuerte que queda dentro de los judíos, porque los que eran los saduceos prácticamente no quedan, porque ellos eran los que estaban como más ligados al templo, al culto, y entonces, bueno, una vez derribado el templo, pues ya de los saduceos no queda prácticamente nada, y los que entonces comienzan a tener, digamos, el gobierno de las comunidades dispersas de los judíos por todo el imperio son los fariseos, que era la secta a la que pertenecía San Pablo antes de convertirse. Bueno, ¿y qué más ha pasado en toda esta época? Que a partir del año 60, ¿no?, ya aquellos primeros, muchos de ellos han fallecido, ya sea por la persecución de Nerón, ¿verdad? Nerón comienza a perseguir a los cristianos, hay grandes persecuciones entre los años 64 y 66, ¿no? Y entonces, en esta persecución mueren Pedro y Pablo. Sabemos que a Pedro lo crucifican boca abajo, es decir, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Pablo muere degollado, o sea, con espada le cortan la cabeza. Y Santiago eh, también es lapidado, pero Santiago estaba en Palestina, ¿no? Y es lapidado por los judíos, no por el Imperio Romano. Bueno, de los demás no se sabe mucho, ¿no? Bueno, sí, después cuando en la próxima sesión veremos los otros apóstoles, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, todo esto es el ambiente en el que están viviendo los primeros cristianos. Un ambiente de persecución, un ambiente en el que ya los primeros que habían estado junto a Cristo ya no están porque han muerto, también por edad, y ellos sienten que han recibido pues esa misión de transmitir un tesoro que no pueden dejar morir. Entonces, comenzamos entonces con las cartas católicas, ¿no? Hemos hablado ahorita de la expansión misionera de la iglesia, ¿no? Y bueno, de qué estaba el motivo de la expansión sobre todo, ¿no? Allí donde llegaron los cristianos, pues bueno, fueron haciendo apostolados y fueron difundiendo pues la buena nueva.
Entonces Santiago, ¿no? Habla, voy a ir muy rápido porque me he extendido mucho, ¿no? Pero habla de la coherencia entre fe y vida, ¿no? Habla también del sacramento de la unción de los enfermos. San Pedro, ay, disculpen, San Pedro, ¿no? Habla de la presencia cristiana en el mundo, consecuencia del bautismo, ¿no? Y en un mundo que es un mundo hostil a la fe. Es muy bonito, ¿no? San Juan, ¿no? Escribe pues a finales ya del siglo I, no San Pedro, no, la carta de San Pedro lógicamente es antes del año 64, ¿no? Y la de Santiago también es del anterior al año 62, pero ya esta de San Juan es a finales del siglo I, la escribe en Asia Menor y la dirige a todas esas comunidades que están esparcidas por Asia Menor y por distintos lugares del Imperio Romano. Y bueno, no voy a explicar mucho las cosas de las que hablan. Y luego San Judas, bueno, sobre todo porque quería detenerme un momentico en el Apocalipsis, que puede ser el que tenga mayor dificultad para su comprensión. Bueno, y entonces viene ya la última carta, que es la de San Judas, escrita alrededor del año 70. Judas era pariente de Jesús, ¿no? Y exhorta a la fidelidad en la fe. Y bueno, nada, esto, ¿no? Entonces vamos a pasar ya, este es el último punto, digamos, la explicación o algunas claves para la comprensión del Apocalipsis. Entonces, aquí, bueno, seguramente ustedes han visto las películas, quizá ahorita en esta Semana Santa vieron alguna de las películas típicas de Batolas, como uno dice, ¿no? De los primeros cristianos. Pues sabemos que los primeros cristianos daban a conocer por este símbolo, que es un pez. Leo lo que dice aquí, es el símbolo de Jesucristo. En el siglo II, la Iglesia tomó la palabra ictis, pez en griego, como símbolo de Cristo. A partir del siglo III, la imagen del pez se utilizaba como símbolo de Cristo. En esta simbología, las letras de la palabra ictis representan las iniciales de la frase Jesús, Christos, Theou, Dios, Soter. Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Significa entonces Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. El símbolo del pez y el críptico ictus fueron adoptados por los cristianos de la iglesia primitiva para representar a Jesucristo y manifestar su adhesión a la fe. Tanto el pez como el críptico aparecen numerosas veces en las catacumbas. Bien, entonces el Apocalipsis. Bueno, no sé si están cansadas, pero bueno, vamos a intentar ir al grano con el Apocalipsis, ¿no? Fue escrito alrededor del año 96. Se sabe esto porque en el lenguaje que utiliza San Juan, utiliza, por ejemplo, la palabra domingo, que antes no existía, ¿no? Domingo como el primer día de la semana, que era el día en que se reunían a celebrar la Eucaristía, es el domingo, o días domini, el día del Señor, es el domingo, ¿no? Dirige su carta a las 7 iglesias de Asia Menor, que esas 7 iglesias solamente se desarrollaron ya, pues, más o menos en esta época, hacia el año 96. En el Apocalipsis se da como, bueno, o sea, en la Biblia, ¿no? Se comienza la Biblia con el Génesis, donde se trata de la creación, del pecado y de la ruptura, ¿no? De la armonía que existía en el mundo, ¿no? Entre los hombres, lógicamente por el pecado original, pero también en la misma naturaleza. La armonía de la naturaleza se desequilibra y el hombre queda esclavo del pecado, ¿no? Durante todo el resto de la Biblia, después de la narración del pecado original, lo que se ve es cómo el amor de Dios busca al hombre, prepara un pueblo al cual se le va a preparar, digamos, y ayudar y seguir con la ley, con los profetas, etcétera, para que permanezca
capaz de recibir la palabra del Redentor cuando el Redentor llegue. En el Nuevo Testamento hemos visto cómo Cristo viene al mundo, o sea, Dios Hijo viene al mundo, es Jesucristo, y transmite la doctrina, transmite la palabra de Dios y nos redime con su muerte del pecado. Entonces, esto es como la línea de la Biblia, la historia de la salvación, de nuestra salvación. ¿Okay? Entonces, el Apocalipsis es como un canto de esperanza. Es decir, Cristo ya triunfó cuando murió en la cruz, pero nosotros seguimos en la historia, ¿verdad? Viviendo la lucha entre el bien y el mal, y solo a la segunda venida de Cristo se dará el triunfo pleno de Cristo sobre el pecado, la restauración de la armonía perdida en el momento del pecado, ¿no? Entonces, con Cristo se reconcilia el hombre con Dios, ¿no? Y se restaura la armonía, pero el pleno reinado de Cristo no se materializa, o sea, se hizo posible con la muerte de cruz, pero no se materializa hasta su segunda venida al final de los tiempos. Entonces, el Apocalipsis, ¿no? Es un género literario. El único Apocalipsis no es el que aparece en el Evangelio, sino que en la época de los judíos hay muchos Apocalipsis, es decir, eran modos de escribir a modos de una visión, ¿no? Teológica de la historia, ¿no? Que tiene siempre un aspecto trascendental y religioso, ¿no? Pues bueno, ahorita vamos a ver la diferencia entre los apocalipsis judíos y el apocalipsis de San Juan. Bueno, entonces decíamos que era un género literario, ¿no? Que era común en aquella época, y en el caso concreto del apocalipsis de San Juan, es San Juan el autor, es de finales del siglo primero, y a partir, o sea, durante un tiempo se pensaba que este libro no era un libro inspirado, porque bueno, su estilo es completamente distinto y no se ve como claramente la doctrina de Cristo, o sea, podría ser un libro apócrifo, ¿no? Pero ya a partir del siglo IV después de Cristo, aparece en todas las listas de los libros canónicos. O sea, es reconocido por la Iglesia Universal como un libro inspirado. Este libro se escribe en épocas de persecución, ¿no? Donde hay persecución externa, como veíamos antes, y también hay debilidad interna, porque han surgido herejías, ha decaído el fervor de los primeros cristianos, hay persecución de Nerón, y San Juan, que es el que escribe, ve oportuno escribir esta carta para fortalecer en la fe y en la esperanza. El Apocalipsis recoge una parte que son cartas y otras visiones escatológicas. Entonces tiene un prólogo también y un epílogo. Bien, las cartas son cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Las visiones escatológicas son visiones relacionadas con el fin del mundo, ¿no? Y una nueva creación. Y el epílogo habla ya pues, del triunfo final de Cristo, y viene esta imagen que tenemos aquí en la lámina del Cordero, ¿no? Entonces, el lenguaje apocalíptico hay que comprenderlo porque si no, no se entiende absolutamente nada, ¿no? Dice, por ejemplo, es un lenguaje cifrado, es decir, solo lo entienden quienes, por sus conocimientos anteriores, están en capacidad de interpretar aquello que están leyendo, ¿no? Hay que tener, esto quiere decir que es necesaria una clave de interpretación para poder comprender el Apocalipsis. Por ejemplo, el Cordero. Cuando se habla de Cordero, cualquier cristiano comprendía perfectamente que se estaba hablando de Jesucristo, ¿no? Que ya San Juan Bautista le había, señalado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero? Porque el Cordero era la víctima del sacrificio que
habiendo sido inmolada, ganaba el perdón de Dios en la antigua ley, pues en la nueva ley el Cordero es Cristo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hay símbolos e imágenes que son propios de la apocalíptica judía. Por ejemplo, se habla de cuernos, ¿no? Un cuerno como lo de las vacas, los bueyes, tal. No, cuerno significa poder, o cabellos blancos, que hacen referencia a la vejez, y significa eternidad, o una túnica larga, que significa la dignidad sacerdotal, o el cinturón de oro, que significa el poder real. Los colores también tienen significados, por ejemplo, el rojo significa la sangre, la violencia, el martirio, el negro, la muerte, la impiedad, el blanco, la pureza y la victoria. Los números, esto es impresionante, tienen pues, una simbología muy clara, ¿no? Por ejemplo, el 7 es el símbolo de la perfección, de la plenitud. El 6, que es 7 menos 1, es el símbolo de la imperfección, es decir, lo que no llegó a la plenitud. Por eso cuando se habla de la bestia, ¿no? En la parte de, como hablábamos antes, ¿no? De las visiones escatológicas, aparece la bestia con el número 666. Esto significa la máxima imperfección, o sea, la personalización del mal. O por ejemplo, 3,5, que es la mitad de 7. Significa que se está a medio camino de llegar a la perfección. Entonces, eso indica, pues, prueba, estar a medio camino es difícil, ¿no? O sea, no, se empezó, pero ni siquiera se ha llegado a la mitad, o sea, no se ha pasado la mitad. Pues esto es ánimo, dificultad, persecución. El número 12 simboliza las tribus de Israel, ¿no? Que es el pueblo de Dios, y el antiguo pueblo de Dios. Y el número 24 significa el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es, por una parte, las 12 tribus de Israel, Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, ¿no? Que sería el Nuevo Testamento. La suma, 24, ¿no? Luego, el 4, cuando se menciona el 4, son los 4 puntos cardinales, es decir, todo el mundo creado. Cuando se dice 1000, ¿no? Es una grandísima cantidad, 1000, muchos, ¿no? Cuando se habla de los que se van a salvar, que son 144,000, pues eso indica 12 por 12 por 1000. Es decir, ya habíamos hablado antes del simbolismo del 12 y del 1000, o sea, muchos, ¿no? Muchos serán salvados. Bueno, entonces, ¿en qué se diferencia el Apocalipsis de San Juan de los Apocalipsis judíos? Bueno, se parecen en que como es un género apocalíptico, de lo que trata son de visiones, revelaciones de Dios sobre algo que va a suceder pronto. Los apocalipsis judíos no está relacionado con el pasado, sino es algo que va a suceder ya. En cambio, en el Apocalipsis de San Juan está relacionado el futuro con el ayer de Cristo resucitado, que se simboliza con un cordero degollado de pie, ¿verdad? Y el hoy, que es el reinado de Cristo en el cielo y la liturgia celestial. Los apocalipsis judíos se distinguen del de San Juan, en que en el judío Israel es el pueblo elegido, mientras que en el de San Juan son las 7 iglesias, es decir, los que han creído en Cristo. Luego, en ambos casos, los enemigos de Dios se representan como terribles bestias, ¿no? Un dragón que con la cola arrastra la tercera parte del cielo. Bueno, esto es propio de los apocalipsis, ¿no? Y también hay una distinción que en los apocalipsis judíos, ¿no? Los que cumplen la ley, Dios interviene porque los judíos han cumplido la ley o porque la iniquidad fue demasiada, ¿no? En cambio, en el Apocalipsis de San Juan, la intervención de Dios se debe a la oración de los santos. Bueno, triunfo de Dios y de la Iglesia, ¿no?
¿Por qué se entiende que el Apocalipsis es un escrito de esperanza? Porque refleja que la vida del mundo es una vida de lucha entre el bien y el mal, pero que ya Cristo ha vencido, venció con su muerte y vencerá en su venida definitiva al final de los tiempos, cuando restablecerá el orden y la armonía en el mundo, ¿no? También habla de que no cabe indiferencia en esta lucha. No, no se puede ser indiferente, o se está de parte del bien o se está de parte del mal. También se observa que la victoria final ya se puede saborear actualmente en la liturgia, porque cuando participamos de la misa, lo que se está viendo allí es el triunfo de Cristo sobre el mal, ¿no? Que se aplican a nuestras vidas ahora. Bueno, cuando hablamos de el Cordero y el libro, esta imagen viene recogida en el Apocalipsis capítulo 4 y 5. Se observa un libro cerrado, ¿no? Y el que narra dice que está muy triste porque el libro no se puede abrir y por tanto no se puede leer lo que dice ahí adentro, ¿no? Y sobre el libro está un cordero, como vemos aquí en la imagen. El cordero, aunque en la imagen no aparece, tiene 7 cuernos y 7 ojos, ¿no? ¿Qué significa esta imagen, no? Significa que el libro cerrado es el Antiguo Testamento que no se puede interpretar sino a la luz del Cordero, solo el Cordero, Cristo, que tiene 7 cuernos, es decir, la plenitud del poder, y 7 ojos, es decir, la plenitud de la claridad y de la luz. Solo Cristo es la clave de la comprensión del Antiguo Testamento. Bien, esto es lo que significa esta imagen. Perdón. Y el Cordero vence al dragón, ¿no? Entonces, por eso también se ve que es un libro de esperanza, porque termina bien, es decir, el Cordero, Cristo, con su pasión y muerte, vence el mal en el mundo, vence el demonio. Y se habla de que el mal no puede ir tomando formas totalitarias, ¿no? Que pretenden sustituir la soberanía de Dios a lo largo de los siglos. Es decir, en el Apocalipsis se habla no solo del mal personificado en el demonio como criatura mala, sino también en sistemas políticos totalitarios. Por ejemplo, la bestia, el falso profeta, ¿no? Son como personificaciones del Imperio Romano, ¿no? Bueno, okay. La iglesia es la fuerza, ¿no? Y la libertad que vienen de Dios. La iglesia es un reino de sacerdotes que reina sobre la tierra, y hay una batalla entre los partidarios de la bestia y los cristianos, los seguidores de Cordero, ¿no? Esta batalla, ¿no? En esta batalla está en juego un mundo nuevo, en el que la humanidad va a alcanzar su verdadero destino, que es la plena comunión con Dios y la soberanía de Dios en el mundo. Un mundo, ¿no? Que hablamos al comienzo del Apocalipsis, Dios tiene previsto que haya armonía entre los hombres y armonía en la naturaleza. Y entonces ese mundo creado para el bien por Dios y que va a dar en herencia a sus hijos, ¿verdad? Es un mundo que Dios cuenta con el hombre en cada momento de la historia para que sea el cristiano el que sea capaz de transformar el mundo, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que el cristiano no es ajeno a esa batalla que está actualmente entablada en el mundo entre el bien y el mal. Y su modo de intervenir es su vida de seguimiento fiel de Cristo, ¿no? Y la transformación de la realidad que le rodea a través de su buen hacer con su familia, en su trabajo, en el cambio de las costumbres, pues bueno, en la fidelidad a Cristo a final de cuentas, ¿no? Entonces, el cristiano, a través de su amor a Cristo y de su vida cristiana, interviene en la batalla
de liberación del mal del mundo, ¿no? Y pone a Cristo en la cima, en el tope de todas las actividades humanas, o sea, hace que Cristo triunfe y reine, ¿no? Eh, poner a Cristo, ¿no? En la entraña del mundo y en la cima de todas las actividades humanas, es un poco la vocación cristiana del hombre de hoy. Es decir, el científico que muy bien preparado en su ciencia y muy bien preparado en su fe, defiende las, la fe y la vida cristiana y la dignidad de la persona y tal, pues ese está poniendo a Cristo allí. El comerciante que busca, pues lógicamente, ganar su plata dentro de los límites lógicos y prudentes transformar, y el empresario y todos, cada uno en el lugar donde está, viviendo la justicia, la caridad, la doctrina social de la iglesia, el amor a los demás, la verdad, o sea, a final de cuentas, los 10 mandamientos, ¿no? Somos los encargados de transformar el mundo. O sea, Cristo triunfa a través de la vida del cristiano, ¿no? Y esa es la batalla a la que estamos convocados, con nuestra vida allí donde Dios nos ha llamado, ¿no? En medio del campo, en el laboratorio, en el trabajo, en el hogar, donde quiera que estemos en cada momento de nuestra vida. Bueno, pues entonces con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen porque siempre me extiendo demasiado. Al comienzo de las clases yo decía que eran 30 minutos para renovar tu fe, pero eso es lo único que no he hecho. 30 minutos es imposible. Espero que al menos haya servido la segunda parte de renovar tu fe. Y bueno, los contenidos de esta clase pueden encontrarlos en este libro de Francisco Varo, Las claves de la Biblia, de Editorial Palabra. Y cualquier duda, pues nada, puedes escribirme a esa dirección. Bueno, me despido, hasta la próxima clase. Este ciclo de clases terminó con esta clase de hoy y en el mes de abril, los 3 próximos martes de abril, vamos a hablar de los protagonistas de la Biblia. Es decir, vamos a tratar de reunir en 3 clases pues a Adán, a Noé, Moisés, Abraham, pues bueno, los grandes, digamos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Será lógicamente de una manera muy sintética, pero bueno, están cordialmente invitados. Enviaré el flyer para que puedan pues, bueno, participar en vivo los que lo deseen, y si no, todos los que están en la lista de difusión de WhatsApp les llegará por su WhatsApp. Bueno, muchas gracias, hasta luego.